un niño que nace de menos de 37 semanas, ¿ok? Entonces, este niño es un niño de alto riesgo porque si nació antes de tiempo es porque la mamá tuvo alguna complicación, ¿ok? Entonces, se puede clasificar dependiendo de su edad gestacional, peso y causa de la prematuridad. La incidencia es de 15 millones de nacimientos en el mundo, incrementándose la cifra cada año, porque pues, la madre tiene muchos factores de riesgo, no es una madre desnutrida, tiene una infección urinaria y se le rompe la membrana, puede ser un RPM, puede ser una infección materna, ¿no? Una hija complicada, ¿no? Y entonces están asociados, ¿qué van a comprometer? Esto van a comprometer la mineralización ósea, el comportamiento también del desarrollo neurológico motor y van a tener características antropométricas, o sea, van a ser pues, más pequeños, bajo peso y obviamente pueden tener problemas como la enfermedad de la membrana hialina, la taquicardia transitoria del recién nacido, pueden tener complicaciones como la septicemia, la meningitis, porque son niños de alto riesgo. Entonces, ¿qué hacemos en estos niños? Tenemos que hacer terapias de intervención precoz. ¿Cuáles son los objetivos? El objetivo es describir los beneficios de la fisioterapia en atención temprana en niños prematuros estables, ¿no? Porque también no en todos los niños, porque hay niños prematuros que necesitan ventilador mecánico, entonces en ellos se le hace la fisioterapia respiratoria una vez que esté estable, que no tenga un proceso infeccioso de fondo. ¿Ok? Entonces se ha hecho la búsqueda en varias bases de datos científicos como PubMed, de Cochrane, en FISBO, Dialnet, sumarios, etcétera, y entonces se encuentra que la estrategia de búsqueda fue fisioterapia, ¿no? En pacientes pretérminos, ¿no? Masaje, terapias acuáticas, ¿no? Y los operadores booleanos utilizados fueron AND y UR. Entonces encontraron que de un total de 270 artículos revisados, ¿no? Se incluyeron 21 artículos, de los cuales los tratamientos de fisioterapia son los que están a la cabeza, que van a producir una mejora de la mineralización ósea en estos niños, en la calidad del sueño, estimular la actividad cerebral, mejorando su madurez, aumenta el número de alcances mano-objeto, o sea, pues algunos niños no hacen la presión bimanual, ¿no? Índice pulgar, con objetos, el tiempo y forma de contacto, favoreciendo con todo ello el desarrollo motor, mejora del crecimiento, aumentando el peso y tal. ¿No? Generalmente estos niños nacen con bajo peso al nacer, ¿no? Un niño de bajo peso al nacer es un niño que pesa menos de 2,5 kilos y pueden nacer con extremadamente bajo peso también, y muy extremadamente bajo peso, pueden nacer con un peso menos de 1000 gramos, menos de 800 gramos. Y algunos, obviamente, según los avances ya científicos, incluso pueden llegar a recuperarse incluso sin secuelas. Ha habido casos, ¿no? Generalmente las niñas son las que no tienen muchas secuelas. No. A diferencia que los varones, no sé por qué los varones tienen secuelas, pero las niñas son las que como que más guerreras, nacen con 700 gramos y terminan sin ningún daño, ¿no? Es sorprendente. Porque más antes no pasaba eso. Imagínate un prematuro de 700 gramos se moría. Ahora no. Entonces, ¿cuál es la conclusión? ¿No? La fisioterapia en atención temprana en niños prematuros tiene evidencia de beneficios en la salud y que va a mejorar obviamente la recuperación de estos niños. Y van a disminuir los riesgos de salud asociados a su condición, mejoran su calidad de vida y evitan secuelas y trastornos no reversibles, obviamente que terminen en discapacidad, ¿no? Entonces, ¿cuál es la etiología de la prematuridad? Generalmente hay muchas etiologías, o sea, es una situación dispersa y engloba varias categorías, como por ejemplo la ruptura de la bolsa antetético, eso significa la ruptura prematura de membranas en la mamá. Pierde líquido amniótico por una infección urinaria, por una, podría ser por un oligoamnios, podría ser por una desproporción cefalopélvica, a medida que va creciendo el bebé y entonces se rostra y se rompe. Pero generalmente es debido a infecciones, ¿no? Y algunos obviamente también hay causas aparentes y también causas socioeconómicas, ¿no? O sea, es diferente un embarazo de alto riesgo en una persona que tenga una condición económica acorde y es diferente en una que tenga pues extremadamente pobre, porque está desnutrida, no se alimenta, no duerme bien, no come, pues obviamente va a tener mayores riesgos de tener un bebé prematuro. Aparte también es muy importante que esto se da en partos espontáneos tras la ruptura de bolsa antetética. Obviamente cuando se rompe la bolsa, pues va a desencadenar el trabajo de parto. Algunos pueden venir ya con el bebé que está bien en la emergencia y nace en la fototaxis.
porque como son chiquitos, pues son prematuros, ¿no? Entonces se resbalan y ya nació. Lamentablemente, ¿qué se puede hacer? Entonces ya llega al hospital, obviamente le cortan el cordón, le hacen obviamente la maniobra de, ¿no?, de aspiración si tiene secreciones, y luego también le tienen que hacer análisis porque si ya nació en la moto puede haberse contaminado. Entonces eso también es un factor de riesgo. Según la Organización Mundial, uno de los factores más destacados es el incremento también de la edad, ¿no?, que las mujeres se convierten en madres. Ahora cada vez más obviamente hay madres un poco mañosas, podemos decir, ¿no? Aunque también igual hay incremento de madres adolescentes, ¿no? Pero dice que según las estadísticas mundiales es que es por la edad dañosa o mayor de 35 años. Y también los usos de fecundación artificial, ¿no? Ahora hay muchos bebés in vitro, ¿no? Bebés probeta que también van a tener ese riesgo de prematuridad. O cuando son embarazos múltiples, ¿no? Mellizos, trillizos, cuatrillizos, quintillizos, o sea, eso pero sobre las fecundaciones artificiales. Y estos a su vez suelen producir embarazos múltiples representando un 4%, o sea, un 25% de los nacimientos de prematuros. Y el más del 50% de los que nacen debido a la restricción de gemelos, también, ¿no? Trillizos o cuatrillizos. Entonces, estos van a provocar riesgos en la salud derivados de la prematuridad. La primera a la cabeza es la mineralización ósea. Los prematuros tienen afectado el metabolismo del calcio y el fósforo. Se va a producir también una alteración del contenido mineral óseo, teniendo una menor densidad ósea frente a los recién nacidos arterios. Uno de los factores que puede propiciar esta alteración, además una malnutrición, el uso de ciertos medicamentos en un periodo de inmovilización largo, debido pues, a la estancia hospitalaria en la incubadora y en la ventilación mecánica, ¿no? Prolongada. Por estos motivos es muy común que desarrollen osteopenia estos niños, también llamada raquitismo del prematuro, que puede llegar a un 30%, sobre todo en aquellos que tienen 28 semanas de edad gestacional y de los que nacen con bajo peso en nacer. También, por ejemplo, en niños pues, que tienen menos de 1000 gramos, ¿no? Este trastorno puede provocar la fractura ósea y osteoporosis en la edad adulta. Por eso es importante que a veces, si ya tenemos a tener un niño prematuro, tiene que consumir alimentos ricos en calcio porque tiene riesgo de la osteoporosis. Si nació prematuro, con mayor razón, se va a fracturar en edad adulta o adulta mayor. ¿Okay? Entonces, en los artículos incluidos en la revisión se utilizan varios métodos para medir esta mineralización ósea, ¿no? Que en este caso, para medir la mineralización, ya saben ustedes que es la densitometría ósea completa. Entonces, ¿cuáles son los resultados para la mineralización ósea? De los 21 artículos, 5 se centran en el efecto que tienen diferentes tratamientos de fisioterapia. O sea, no solo son suplementos, recuerden que el ejercicio es el que incrementa también el metabolismo del calcio y aumenta la mineralización ósea. Por eso es que los que no hacen ejercicio dicen que tenemos osteopenia. Entonces, me incluyo yo. A veces por el tiempo no hago, entonces, pero a veces yo salgo también, entonces, pero por el trabajo pues uno no puede, pero hay que hacer lo posible. Levantarse a 5 de la mañana y media hora, salir a correr cerca al parque. Ahí, sino que a veces uno está tan cansado que terminamos muertos, ya son 6:30 y se pasa la hora volando. Pero hay que hacer el esfuerzo, chicos. O sea, ustedes que son jóvenes, están con todo el espíritu joven, tienen que hacer eso, ¿no? Recuerden sus ejercicios, ¿ya? Es muy importante entonces la fisioterapia motora y la realización de ejercicios. Entonces, un análisis detallado de los resultados se describe en la tabla 4 para acción relacionado a los que hacen y no hacen ejercicios. Obviamente tienen más efecto los que hacen ejercicios. Ahora, ¿cuál es el tratamiento de rehabilitación de estos prematuros? Según los estudios que se ha revisado, es el masaje a recién nacidos, que lo debe hacer la mamá. A veces incluso ya no hay citas en los hospitales porque hay mucha demanda. Entonces, esto es la primera experiencia corporal que tiene pues, la mamá con el bebé, ¿no? Ya que generalmente hay un contacto piel a piel. Cuando ustedes hagan los internados se van a dar cuenta que cuando un bebé nace, ahí hacen un contacto piel a piel con la mamá. Entonces de ahí ya hay un contacto con la madre, entonces la presión, los sonidos son transmitidos a través del líquido amniótico durante el embarazo de la mamá, y eso es también como una sensación de tranquilidad del bebé y también sensación de que esto va a aumentar la mineralización ósea, ¿no? Entonces, durante el nacimiento, el cuerpo necesita movimientos rítmicos, ¿no? Y masajes para que, como que haga recordar que el bebé estaba pues, en el útero, porque en el útero también la mamá tiene las contracciones normales de Braxton Hicks, recuerden, a partir de las 20 semanas. Entonces, eso hace que también su sistema óseo esté en movimiento y haya una adecuada absorción de calcio.
Y si el bebé nace prematuro antes de tiempo, obviamente no ha tenido esa sensación y va a tener disminución en la densidad ósea. Entonces, durante el nacimiento, los receptores cutáneos son estimulados por intensas informaciones, ¿no?, táctiles de los primeros medios de comunicación, que en este caso son las yemas, los dedos de la mamá, ¿no? Por eso es importante el masaje de la mami, y el tacto es un medio de comunicación igual que el lenguaje. Se inscriben las alteraciones de intercambio después del nacimiento, que van a alimentar estos circuitos para crear unos elementos sensitivos motor también, no solamente para la mineralización ósea. Entonces, el recién nacido es un ser humano que recibe información a través del sistema neurosensorial. O sea, no solo es que el recién nacido nace y la mamá la lactar, sino también está todo, porque pues, ¿no?, tiene todos los sistemas y las sensaciones que lo recibe a través del tacto, a través de los oídos. No, obviamente no va a ver todavía, porque ustedes saben que hasta los 2 meses solo ven colores blanco y negro, luego vienen los colores. Entonces, este tipo de intervención no tiene efectos adversos sobre la frecuencia cardíaca y los niveles de oxígeno de la saturación, ¿ok? Por eso es muy importante. Entonces, el estudio revela que la intervención que tiene efectos positivos en la regulación respiratoria, ciclos del sueño, actividad motora, el bienestar conductual. Por ejemplo, una niña son renegoncitos. La mamá es renegona y le cojas y reniegas, se pone la cara de mamá. Es muy importante el masaje de la mamá durante la lactancia. En el desempeño cognitivo va también influenciarse por esto, ¿no? Entonces, se incluye el contacto intermitente prolongado de piel a piel del bebé con la madre y la lactancia materna. Por eso es importante las mamás canguros, porque las mamás canguros son cuando el bebé es prematuro, entonces de la incubadora lo sacan y lo colocan al cuerpo de la mamá. Del nudito del bebé lo colocan y entonces siente esa sensación, y miren que esos bebés son los que salen a flote. Y si no hacen ese tratamiento, a veces no se recuperan con los niños, ¿no? Entonces, los investigadores Ramachandran y Dutta recomiendan el uso de este tipo de intervención durante la estancia hospitalaria, ¿ves? El masaje de la madre canguro, para ayudar al recién nacido prematuro frente a las demandas ambientales de estos entornos, considerando que este tipo de intervención ha permitido reducir incluso la estancia hospitalaria y también han prevenido infecciones intrahospitalarias, porque como es un niño de alto riesgo, no tiene las defensas tampoco. Entonces, a veces la mayoría de niños se recuperan, pero un poco porcentaje captan una infección intrahospitalaria, una pseudomonas aeruginosa, una Klebsiella y mueren, pues, ¿no? Y eso dice que culpa de los hospitales, porque no deben haber bacterias. O sea, para eso tiene un comité de infección intrahospitalaria que tiene que estar controlando y evaluando, ¿no?, al personal también, porque nosotros llevamos las bacterias en las manos, evaluando para que todo el personal esté controlado y haya medidas de bioseguridad para evitar infecciones en los recién nacidos y los pacientes. Porque saben que al hospital acuden todo tipo de enfermedades enfermas, ¿no? Entonces, hay bacterias en la sala de operaciones, en la UCI neonatal, en la sala de hospitalización, y entonces el bebé prematuro capta esas bacterias. Y es importante que vean que hay claro una zona para prematuros, para prevenir infecciones hospitalarias. Entonces, también estos investigadores Procianovic y Méndez refieren que la masoterapia aplicada por la madre arroja buenos resultados, ya que al realizar un seguimiento longitudinal enseñaron buenos índices en el desarrollo motor de estos niños. ¿Okay? Muchos estudios avalan incluso bebés prematuros desde 1.500 gramos teniendo efectos positivos en la nutrición ósea y mejorando el comportamiento motor. Que la terapia se realiza durante 15 minutos, ¿no? Para ese estudio seleccionaron 60 lactantes, 20 lactantes, ¿no?, con control y 40 con otro. Lo dividieron en 2 grupos, ¿no? Y en el segundo le hicieron masaje y cinesiterapia, y en el otro solo masaje. Y entonces en el segundo grupo recuperó el peso corporal, y al inicio del estudio el peso promedio fue de 1.216 y al momento de la alta, mira, 2.275 gramos, casi el doble. Imagínense, solo con la masoterapia. Es muy importante esa terapia de mamá durante la estancia hospitalaria. Entonces, la evidencia sugiere que la mejora en el aumento de peso mejora la eficacia metabólica que conduce al aumento de la masa corporal. Hay estudios que dicen que fisiológicamente nos muestra que la característica del masaje es aplicarlo en el cuerpo en su totalidad, ya que el recién nacido no ha adquirido en toda su capacidad propioceptiva, que su evolución siendo particularmente vulnerable. En estas condiciones es primordial que el masaje se haga de los pies a la cabeza y respetando, ¿no?, la edad global. Asimismo, Busker nos plantea que hay objetivos como dar una actitud de receptividad, confianza al cuerpo. Es una comunicación primordial, ¿no?
Aparte, lo esencial en el masaje es relacionado a mejorar el sistema sensorial y el cada movimiento, dado a través, obviamente, del sistema de los dedos de la mamá. Es muy importante que va a ocasionar un impacto positivo en los niños prematuros, de moderado bajo peso al nacer y extremadamente bajo peso, observando cambios significativos en el sistema. Entonces, ese masaje también no se realiza, o sea, donde sea, tiene que ser una sala con temperatura adecuada, un porcentaje de humedad que exija un menor gasto metabólico posible al bebé, ¿no? Una temperatura adecuada, más o menos se habla de una temperatura de 37 grados, no puede ser ni muy alta ni muy baja, ¿no? El masaje del bebé debe de ponerse un clima de confianza, de amor, por lo tanto es necesario estar tranquilo, o sea, tiene que solamente tranquilo, no haya mucho ruido. Y esta relación va a establecer el tacto, la mirada, la voz de la madre y el inicio de la relación de amor, firmeza, la sensación de seguridad también del niño, ¿no? Y esto va a ser muy eficaz en el tratamiento de estos niños, ¿no? Ahora, también hay la terapia del neurodesarrollo, que se hace obviamente, ¿no?, por los licenciados. Esta terapia está orientada a tratar los trastornos del movimiento y la postura de la atención neurológica. En este caso, cuando el bebé está hospitalizado, el licenciado va pues a la sala de hospitalización y si está en UCI también. Ahí obviamente hace ejercicios, ¿no?, pasivos, activos, asistidos del bebé, obviamente para mejorar la funcionalidad del movimiento, ¿no? Y también puede hacer estimulaciones sensoriales, ¿no?, con algodón, obviamente, ¿no?, con texturas, si el bebé no tiene infección, ¿no? Porque si tiene infección no puede hacer nada, porque puede ser una bacteria, y el algodón no lo sabemos, si no está esterilizado, pues no vas a poder esterilizar por cada terapia, cada algodón, no hay forma. Entonces es muy importante. Ahora también es muy importante la preparación de patrones de movimiento seleccionados de forma específica para tratar el tono normal, la secuencia del desarrollo y el movimiento normal, lo que ya les dije. Si el niño es estático, porque también cuando nace puede estar duro, entonces ahí hay movimientos inhibitorios que hace el licenciado, ¿okay? Y la postura correcta siempre es importante, dependiendo, bueno, si el bebé está echado, tiene que corregir la edad. Por ejemplo, si es un bebé prematuro que nació a las 37 semanas, entonces no lo puedes considerar como si fuera un materno, le faltarían unas 3 semanas, ¿verdad? Y si tiene 30, le faltarían 10. Entonces se le corrige la edad. Entonces, de acuerdo a esa edad también se le ve el desarrollo, no se le puede comparar igual con un niño materno, que tiene 40 semanas. Eso es muy importante. Ahora, terapia de estimulación orofacial, eso lo hace la terapeuta del lenguaje. Va con su guante, le hace la estimulación, porque también los prematuros tienen alteraciones en la succión y en la dilución. Porque ellos no pueden tomar el pecho de la mamá, le ponen primero con jeringuita, luego le dan con cucharita y recién después coge el pezón de la madre. No puede coger el bebé porque no tiene fuerza, tiene alteración del tono muscular del complejo orofacial. Entonces, por eso es muy importante esta terapia del complejo orofacial, ¿ya? Entonces, porque va a desarrollar la función sensorio-motriz, el concepto orofacial y la interacción de los sistemas, ¿no? Van a tener problemas de succión y deglución los prematuros, como ya les dije, ¿no? Y a veces mi unidad también se alimenta primero a veces por zona, luego viene por clima y luego viene por cucharita y de ahí recién pasa al pezón materno. ¿Okay? Entonces esto va a provocar mejoren los reflejos primitivos, ¿no? Va a también realizar una función motriz voluntaria poco a poco a medida que el terapeuta va mostrando seguridad y haciendo su día. Por otro lado, también es importante activar la zona motora de la cara por separado, ¿no? O sea, porque recuerden que cuando un niño prematuro tiene alteración de todos los sistemas de todo el cuerpo, no solamente los sistemas respiratorio, muscular, sino todo el complejo orofacial. ¿Okay? También es muy importante controlar la postura con la adaptación del esquema de Brody de alineación postural. Recuerden que incluso prematuros, o sea, la alineación postural es muy importante. El bebé no puede estar con una masa así encorvada como si fuera un gusanito. Tiene que estar en una buena postura, porque si no, no va a haber una mejoría. También es muy importante los gestos, las mejillas, los labios, la lengua, o sea, todo tiene que evaluar, ¿no? Y otra cosa que me olvidaba, que no es un tema de guía, que también tiene que evaluar movimientos anormales, o sea, los movimientos del bebé prematuro o el bebé normal a término, son movimientos rítmicos, simétricos, o sea, no puede tener un movimiento, por ejemplo, un brazo así y el otro está abajo, o sea, ahí te das cuenta que está normal. Los pies igualitos, son movimientos simétricos, coordinados. Si vemos un movimiento asimétrico y hay un daño neurológico. También hay recomendaciones para la casa, o sea, a los padres hay que brindar información respecto al concepto qué es lo que debe hacer con su bebé prematuro en la casa, ¿no? Para que continúe la terapia, porque no solamente es que la
la terapia se haga en la hospitalización, porque el terapeuta, porque no va a digamos, rendir el efecto que uno espera, ¿no? Porque la terapia a veces solo es media hora, una hora, y las demás horas están la mayor parte con la madre. Por eso es importante que ellas hagan una retroalimentación, ¿no? Van a tener presente también la activación de los receptores sensoriomotores por medio del impacto, la atracción, la presión, la vibración, ¿no? Tienen que estar hablando al niño. Trabajar en equipo con todos los involucrados, la familia y los terapeutas. Terapia de integración sensorial. La terapia de integración sensorial, o sea, como ya les dije, el sistema sensorial guía y organiza la actividad sensorial, es usado para detectar y corregir errores de la precisión del movimiento. En este caso, la integración sensorial habla pues de las texturas, ¿no? Las texturas, primero de lo más suave a lo más áspero, ¿ya? Y eso es importante. Tenemos acá un ejemplo, por ejemplo, un niño de sexo masculino prematuro en el suelo a 28 semanas, derivado del departamento de pediatría, al servicio de medicina física con diagnóstico de síndrome hipotónico de retardo del desarrollo motor a los 2 meses de edad. Entonces, ¿cuánto sería la edad corregida a los 2 meses de edad, chicos? ¿Cuántas semanas tendría el niño? Un punto sobre la nota. 32. No, pues recuerda, 2 meses son 8 semanas. 36. Ok, ya. Pero ya tenés. Ya, entonces es muy importante que se le corrija la edad, pues no se le puede tratar como a un niño débil, ¿ok? Eso es todo con relación a esto. Y el último tema, corremos para que no se uno con lo que se están durmiendo. No se estiramos, chicos, porque es flexibilidad. ¿Cómo vamos a ver? Entonces, ¿qué es un trastorno de la comunicación? Es un desorden del neurodesarrollo generalizado porque afecta la capacidad del niño para expresarse, para hablar, comprender o usar el lenguaje, y él habla de manera efectiva, tanto verbal como no verbal, ¿no? Estos trastornos pueden variar de dificultades en la pronunciación, o sea, en lugar de decir carro, decir caro, en lugar de decir rosa, decir grosa, o le dice, a ver, di Pablito, hablito, omite la P. Esos son problemas de la pronunciación, y algunos no hablan, y la mamá entonces como si fuera un monito, y le da, entonces al final le dice, no habla. Entonces hay que decirle, a ver, ¿qué quieres? Hay que enseñarle por palabra, ¿no? ¿Quieres pan? Allá, pan, es decir, o sea, hay que dar. Si no dices pan, no hay pan. Entonces, y así. Entonces, todo eso tiene mucho que ver. Ahora, la terapia del lenguaje es la terapia dentro del campo de la rehabilitación que se encarga de las alteraciones en la voz, audición, habla, lenguaje, comunicación y aspectos de la motricidad oral. La motricidad oral es ¿cierto? Entonces, en hospitales niveles 2, como el que yo trabajo, ¿no? ¿Qué brinda? Atención integral ambulatoria y hospitalaria en 4 especialidades básicas, tiene población asignada, tiene obviamente obstetras, pediatras, ginecostetras, todas las alternativas principalmente son recuperativas, ¿viste? Entonces, lamentablemente, en el estado de Perú no hay nada preventivo. Faltan hospitales preventivos. Y por eso tenemos tantas secuelas, porque no estamos haciendo prevención, estamos curando, ya no podemos contar la demanda de la población. Ya no se puede. Entonces, los tipos de servicio, obviamente, brindan hospitalización, emergencia, epidemiología, y la capacidad resolutiva es la atención integral de la demanda, ¿no? Según daños trazadores. Entonces, el usuario con la presunción de diagnóstico de trastorno específico del lenguaje, porque es un trastorno de la comunicación, primero tiene que sacar cita en pediatría, porque generalmente son los niños, ¿no? Y el pediatra nos hace la interconsulta en medicina física y rehabilitación, y el médico especialista que somos nosotros le vamos a indicar, dependiendo del caso del niño, porque a veces puede tener el niño, además del problema del lenguaje, puede tener a lo mejor una lesión del plexo braquial, además puede tener una presunción de PC. Entonces, por eso lo hablamos de manera integral, y le vamos a dar obviamente terapia de lenguaje, porque es por lo que viene, y puede ser que tenga a lo mejor una pared de plexo, le mandamos a física, y si tiene una presión de plexo, también le mandamos a ocupacional por las actividades de la vida diaria, porque puede ya tener cuando venga 3 años, 2 años, ¿no? Dependiendo del caso. Entonces, el tratamiento ambulatorio puede ser intervención individual, como vieron, ¿no? O grupal. Grupal, como vieron, también se hace en un grupo, dependiendo del caso del paciente.
Entonces, hay evaluaciones para niños con TEA. Generalmente hablo del TEA porque ahora los trastornos del lenguaje más se están presentando ahora en muchos casos del mundo. Hay unas escalas de evaluación CARS, que se trata de una escala de apreciación conductual destinada al diagnóstico y planificación del tratamiento de personas con autismo. Consta de 15 ítems referentes a los hábitos conductuales propios de la patología autista, tales como el trastorno de las relaciones interpersonales, imitación, afecto inapropiado, resistencia al cambio. Afecto inapropiado porque a veces pues, te abrazan, te tocan y entonces algunos dicen, uy, es un niño malcriado, es mañosito, pero no es que es un niño mañosito, sino le gusta mucho a los niños autistas ser cariñosos, te tocan y algunos pueden pensar que te está manoseando, pero no es que te está manoseando, es su conducta, ¿ok? Ese instrumento permite también clasificar a los autistas en diversos grados de severidad, medio y grave, ¿ok? Tenemos el A2, la escala de observación al diagnóstico del autismo, también es una evaluación estandarizada que utiliza para ayudar a diagnosticar a niños con TEA. Pues, ¿qué evalúa? La comunicación, ¿no? Como ven, la comunicación es muy importante que hay que evaluar, la interacción social, el uso imaginativo de los sujetos y la calidad del juego. Entonces, cuando lo evalúan en terapia de lenguaje del niño, ¿qué hacen? Le evalúa obviamente el componente fonético, el componente semántico, el componente morfosintáctico, el componente pragmático. Entonces ahí le tienen que evaluar bien los órganos fonoarticulares, porque hay niños aparte que tienen problemas en la función, pueden tener frenillo, ahí pueden tener labio leporino, no pronuncia bien, no pasa bien el aire, ¿no? Algunos pueden tener problemas de obstrucción de las coanas, algunos pólipos nasales, entonces eso es muy importante evaluar, ¿no? Para mandar los especialistas para que le hagan su tratamiento, bueno, porque si tiene un frenillo, obviamente no es la cosa del problema del lenguaje, pero va a evitar que mejore más, se le tiene que dar que le hagan un corte, pues, ¿no? Si tiene, pero no siempre el frenillo es la causa del trastorno del lenguaje. Muchos creen, no, es que debe tener frenillo, no es así, ¿no? Es un problema también mental que tiene que ver con un daño cerebral, ¿de acuerdo? No necesariamente es un problema de pronunciación. Evaluación de las funciones estomatognáticas también, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los objetivos de la intervención? Es mejorar el lenguaje oral y escrito, porque si ellos hablan mal y pronuncian mal, escriben mal. Los niños no tienen problemas. Aumentar el vocabulario de los que no hablan. O sea, tenemos niños con retraso de lenguaje y tenemos niños con alteración en la pronunciación que se llaman dislales. ¿Ok? También facilitar una expresión más clara y segura de sí mismo, reducir el riesgo de dificultades en el aprendizaje. Y un fracaso escolar, si no hablan, porque van a decir que haga terapia si no le toman en cuenta las mises o ahora, que es muy frecuente, que sus compañeros le hacen bullying, cuando pronuncia mal o no, a veces está mudo, es un gaguito, es un es un tartamudo y así, ¿no? Entonces le colocan, digamos, adjetivos calificativos y eso no es bueno, ¿no? Pero es importante la rehabilitación de estos niños. Se busca favorecer el uso del lenguaje en diversas situaciones, desarrollar habilidades lingüísticas, prevenir problemas del habla y lenguaje y potenciar la autoestima y la competencia social del niño. También ahora, ¿cuáles son los objetivos de terapia en niños con autismo? Estimular las habilidades de comunicación básica, lograr el uso adecuado de los niveles del lenguaje, incrementar la comprensión verbal y la integración semántica, desarrollar un sistema de comunicación funcional, desarrollar habilidades comunicativas sociales y funcionales. Generalmente los niños autistas pues tienen problemas en la comunicación y en la interacción social y la conexión básica en la lengua. Muy bien, entonces la intervención en terapia de lenguaje base a qué depende. Hay un método de asociación, estimulación prelingüística, son aquellos niños que no hablan, prelingüística. Y estimulación lingüística es en aquellos que hablaban y ya no hablan, como por ejemplo los adultos que tienen afasia, que hablaban y no hablan en lingüística, y aquellos que no hablan. ¿Ok? Eso voy a dar una pregunta de examen. Sistema aumentativo y alternativo de comunicación en niños que no son verbales, o sea, que no hablan, como en el TEA, pregunta de examen. Estimulación del lenguaje involucrando sistemas alternativos y aumentativos de comunicación a nivel de gestos y gráficos, articulación dinámica, articulatoria y metamoria, método ecléctico. Son métodos para que los niños hagan, ¿no? O sea, mediante bits, fichas. Hay una intervención individual y intervención grupal. Obviamente, en casos serios de lenguaje tiene que ser una intervención individual y en casos, digamos, leves, ¿no? Intervención en grupo, porque, por ejemplo, un autista no puede ser intervención grupal, no hay forma, no te va a hacer caso. Tiene que ser intervención individual, ¿no? De baja funcionalidad, donde se tiene que trabajar muchas veces acompañados incluso de los padres, porque algunos gritan, lloran, ¿no? Y no
no toleran mucho tiempo. Y a veces el papá se molesta y dice, uy, no, este terapeuta es malo, mejor me lo llevo a otra terapia. Y le sacan plata y no mejora porque el niño tiene esa conducta, que no va a tolerar mucho la espera, no va a tolerar el cambio. Está jugando con una pelota, le dice, dame, hace una pataleta, se mete bajo la mesa, luego grita y así. Entonces, esos niños hay que saber controlarlos también, ¿no? Bonito, o sea, adelantarle lo que se le va a hacer. No puedes quitar la pelota porque después se tira al piso. Y te prestan la pelota, dame. Entonces, esos niños hay que saber adecuadamente manejarlos. Y la intervención grupal para niños con TEA puede darse en casos muy leves. Generalmente son los que tienen retraso del lenguaje, ¿eh? Las grupales. Y los casos de trastorno específico del lenguaje leves. No hay los niños con problemas intelectuales ni TEA, las grupales. Entonces acá vemos, mira, ¿qué vamos a lograr en la terapia? La atención, que nos mire fijamente. Generalmente la terapia del lenguaje, un niño que tiene un simple retraso debe empezar a los 3 años. Porque recuerden que los niños antes de los 3 años no comprenden. Pues. Entonces a veces le hace la terapia, está que le repites y él en ese caso está mirando el techo, está mirando a otro lado, pero menos salir de todo. Entonces por eso es preferible tratar de dar pautas para casa a la madre, para que la madre sea la primera, porque está todo el día con el niño, que le mire fijamente y que lleve las tarjetas léxicas para que le enseñe los sonidos de los animales de a pocos, porque en la terapia solo pasa media hora en la que está haciendo la pataleta y no hace caso, y ya se pasó y no hizo nada. Entonces, por gusto lo lleva, más bien el niño se va a contagiar de alguna infección en el hospital, porque hay tantas bacterias ahí. Entonces, menores de 3 años, es preferible que la madre le estimule el lenguaje en casa. ¿Ok? También la limitación, seguimiento de instrucciones y tiene que discriminar, ¿no? ¿Cuál es, por ejemplo, decir en esa tarjeta léxica? A ver, señálame dónde están los perros, a ver dónde están los gatos, algo discriminar entre perros y gatos y caballos, ¿no? Y, por ejemplo, ¿cuál es la vaca? ¿Cuál es el gato, el ratón? Entonces tiene que discriminar. Importancia de la enseñanza de la atención, pues, porque si un niño no atiende, no va a aprender, la terapia no va a ser beneficiosa, porque va a estar moviéndose, desatento, y luego va a estar mirando al techo y entonces no te va a atender. Por eso eso se llama déficit de atención. Entonces hay que mejorar eso. Favorece una adecuada comunicación social, favorece una mejor respuesta a las órdenes dadas por un adulto y por la terapeuta. Importancia de la enseñanza de la imitación. También la imitación ha sido asociada a aprendizaje de otras habilidades importantes, ¿no? Entonces el niño también va a aprender por imitación. Si la mamá dice, quiero agua, el niño va a empezar. Pero si la mamá le hace caso porque dice, pobrecito, su papá habló a los 5 años, entonces ya hablará. ¿Qué? Ya quiere leche, ¿no? Ya, quiero este pan. Bueno, entonces nosotros mismos estamos estimulando que el niño no hable. Entonces tenemos que decirle, dime qué quieres. ¿Quieres leche o quieres pan? Pan. Lo vamos repitiendo para que por imitación aprenda. Y es muy importante, ¿ya? Un niño que imita a sus compañeros también tiene mayor probabilidad de ser incluido en el grupo. Porque un niño que imita a la terapeuta, que imita a la mamá, también va a mejorar rápidamente. Entonces, las personas con TEA o los niños con TEA tienen dificultades de los siguientes tipos. No van a poder imitar porque solamente repiten. Tú le dices mamá, pero lo va a hacer de manera mecánica, automática. Porque eso se llama lecolalia. Imitación corporal, imitación gestual, imitación de lenguaje oral. Entonces, por ejemplo, algunos le dices agua y el niño dice agua. Bueno, eso es mal. Faltaría la G y la U. Que así empiezan, pues. Lamentablemente los niños que no hablan empiezan a hablar de otras cosas, pero ya poco a poco, a medida que vamos practicando, va mejorando su lenguaje. Entonces, la imitación tiene una correlación significativa con la adquisición del lenguaje temprano. Entonces, el sistema PEX son para los niños que no hablan, sistemas alternativos de comunicación como los niños TEA. ¿Qué utilizamos ahí? Aumentativa y alternativa, ¿no? O sea, son como unas tarjetitas léxicas que vamos pegando, a ver. Dibujamos ahí un niño que está comiendo un pan. El niño come pan. El niño toma agua. Entonces, los niños TEA o los niños con retraso muy serios, no le podemos decir una oración larga, no debe entender solo una palabra o frase. Por eso que esos sistemas alternativos son así, ¿no? Van colocando figuras de lo que necesitas que el niño hable.
Ahora, la pragmática del lenguaje, ¿no? Es la parte de la semiótica que se preocupa de las relaciones entre los signos y las circunstancias de su uso. Se preocupa cómo utilizamos el lenguaje para informar, prometer, pedir o preguntar, entre otras funciones, determinando nuestra elección de palabras y la interpretación del discurso. Entonces, por ejemplo, funciones comunicativas, como dirigir la atención a sí mismo, al objeto, a otras personas, pedir, por ejemplo, dame pan, dame agua, rechazar, ¿quieres agua? Sí. ¿Quieres agua? No. Hay que enseñar eso a los niños de hablar, ¿no? Saludar, hola, di chao, adiós. ¿Cómo se saluda? Hola. A veces algunos niños ya ni saludan y se ven la impulsividad, entonces hay que enseñarle eso, ¿no? La denominación, ¿qué es? ¿Qué es? ¿No? Regla, ¿qué es? La significa, ¿no? Comentar sobre un objeto, su desaparición, o sea, ¿qué es? Un bote, es un juguetito, y lo escondes, ¿qué es? Y sacas un carrito y le confundes, ¿no? Y va aprendiendo y va discriminando, ¿ok? Dar información, dar instrucciones, hay que narrarle cuentos, hay que también hacerle algunos chistes para que el niño empiece a gesticular, porque si no, nunca va a hablar. Va a ser como un bonito que y la mamá está que da todo y nunca habla. Entonces ahí también se habla de una teoría de la mente, ¿no? La teoría de la mente como una habilidad de diferir estados mentales, pensamientos, deseos y intenciones. Hay varios libros sobre eso. Entonces es muy importante que una persona utilizar mucha información para entender y predecir la conducta, así como regular y organizar el propio comportamiento. O sea, ¿qué quiere decir con esto? Que ustedes pues tienen que ser psicólogos también, ¿no? O sea, tienen que ver qué es lo que el niño quiere, tienen que analizar, no solo decirle, ya no sé, tú no vas a aprender, ya pierden la paciencia. Hay que jugar con el niño, incluso si hay que echarse en el piso con él, se echan, pues, para que te haga caso, porque si no te hace caso, por justo está yendo a la terapia, porque está perdiendo el tiempo. La terapeuta a veces que hace, se echa con el niño para decirle, a ver, vamos a jugar, y el niño se tira al piso y ya se tira, entonces el niño dice, uy, no, pues ya no se tira, entonces ya piensa por qué no se tira, ¿no? Y cosas así. Entonces, acá vemos que lamentablemente los niños tienen los mismos problemas de lenguaje, se están incrementando luego de la pandemia. No sé por qué. Parece que es el aislamiento o más trastornos. Empezábamos con 6 niños, 8 niños, 17, 24, 20, 82 niños y 50 niños ahora están, ¿no? Subió después de la pandemia y luego bajó un poco. Por cada consulta. Entonces, ¿qué significa? Que la rehabilitación de la comunicación es trabajo en equipo. No solamente es el terapeuta, también ya es la familia, ¿ya? La familia, la comunidad. También en los colegios, la MIS tiene que estar entrenada para tratar a estos niños, para darle pautas de lenguaje. Y los centros mentales comunitarios ahora que hay en cada distrito, digamos, ¿no? Ahí en Santa Clara, en Huercán, yo sí lo creo que Entonces, las conclusiones que todos los profesionales de salud deberían capacitarse y tener conocimiento para detectar trastornos en la comunicación. Sobre todo ustedes, los estudiantes también tienen que saberlo, por eso están capacitados. Que las autoridades puedan entender la importancia de la terapia del lenguaje en el tratamiento de los niños con problemas de lenguaje. Tener una mejor comunicación y trabajo en equipo entre los centros de salud, hospitales, centros mentales comunitarios para realizar unas actividades extramurales y poder entrenar a las familias de los niños con trastornos de la comunicación para que hagan su tratamiento también en casa, porque ya no hay cupo en los hospitales para muchos trastornos. O sea, hay citas a 2 meses, a 3 meses y ellos mismos reniegan, ¿no? Pero ¿qué se puede hacer? Porque ya no hay donde atendernos. Eso sería todo, chicos. Bueno, ya tiene para leer. Exacto. Ya, creo que la siguiente, después de la clase, también es el examen, ¿verdad? ¿Cuándo es el examen? Era el de después. Ya, hay que ver cuándo es el examen. Que me avisan. Sí.